Un cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dice el punto 991, con el que se concluye esta introducción del artículo del credo Creo en la resurrección de la carne. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Y pone aquí un texto de 1 Corintios 15. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Bueno, aquí dice que subraya, ¿no?, cómo es un elemento esencial de la fe cristiana la resurrección de los muertos. Bueno, en primer lugar, daros cuenta de cómo utiliza indistintamente la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne. Utiliza como sinónimos ambas cosas. La palabra resurrección de la carne fue una afirmación, se introdujo pues en nuestro dogma o en el credo, la afirmación de la carne, la palabra carne, precisamente pues contra esas interpretaciones a las que antes me he referido, de tipo gnóstico, ¿no?, que no creían en la salvación de lo material, sino únicamente en lo espiritual, que pensaban que lo material era malo. Bien, para combatir a eso, se habló de la resurrección de la carne, porque dicho así, en plan, con un término tan que hace referencia a lo material, la carne, de esa manera se está hablando de que también la dimensión corporal, material del hombre está llamada a la salvación. Como la palabra muertos, pues era una palabra más manipulable, porque podía ser, bien, los muertos, pero en su sentido únicamente espiritual, su alma, no. Se introdujo la palabra carne para que no se pudiese manipular el sentido de la resurrección de los muertos. Como diciendo, ojo, no únicamente su alma, su espíritu, sino también su cuerpo. Bien, ya sabemos que será un cuerpo espiritualizado, que no será un cuerpo carnal, que no será un cuerpo que esté sometido a las leyes de la materia. Sí, pero es el cuerpo, su verdadero cuerpo. De eso ya hablaremos un poco más en su momento. Por tanto, la palabra carne se introdujo en el credo para no permitir la manipulación de resurrección de los muertos en un sentido que no incluyese, o sea, como si fuese únicamente la inmortalidad del alma, sino que también, aparte de la inmortalidad del alma, incluye que la salvación de Dios llega hasta lo material de esta vida. Y luego dice que esto es lo específico de los cristianos. Y es verdad, porque la inmortalidad del alma ya se creía antes de que llegase Jesucristo. San Pablo no hubiese tenido ningún problema en aquella famosa predicación que hizo en el Areópago de Atenas, si hubiese hablado únicamente de la inmortalidad del alma. Ningún problema, hubiese caído muy bien. Acordaros cómo él, cuando llega allí a predicar ante los paganos, pues bueno, dice, a ver cómo me dirijo yo a estos, ¿no? Y comienza diciéndoles, bueno, he visto que tenéis entre vuestros altares un altar al Dios desconocido. Y les alaba un poco por ahí, ¿no? Les entra un poco por la suya, como se dice. Luego para salirse con la de Pablo. Bueno, pues a ese Dios que veneráis sin conocerlo, de ese yo vengo a hablaros. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la gente lo escuchaba muy bien. Parecía que la predicación de Pablo estaba aprendiendo, estaba pues llegando al alma de los atenienses. Parecía que Pablo iba a tener éxito en Atenas, en su predicación. La gente, según se narra en ese texto, le escuchaba con agrado. Hasta que cogió, en un momento determinado, pues coge un sesgo, coge una dirección, su predicación, en la que llega ese Dios que creó el mundo de la nada, ese Dios también resucitará vuestros cuerpos. Y en ese momento, los atenienses, que únicamente creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los cuerpos, en ese momento se rebelaron y dijeron, oye, ya te escucharemos otro día esa historia, porque les costaba mucho a ellos creer que la salvación de Dios fuese a llegar también hasta lo material, no solo a lo espiritual, sino que también hasta su cuerpo. Claro, entre otras cosas les costaría entenderlo porque el desmadre que había en Atenas, el desmadre
pues también incluso a veces de costumbres y de depravaciones y el desmadre sexual, etcétera, era un desmadre difícilmente compatible con creer en la resurrección de la carne y con el respeto que eso conlleva, pues el respeto al propio cuerpo. Entre otras cosas, digo, se me ocurre ahora. Por lo tanto, fijaros, lo específico del cristianismo no era creer en la inmortalidad del alma, que es que eso ya existía antes de Jesucristo, sino que lo específico del cristianismo es que nosotros creamos no solo en la inmortalidad del alma, que eso también es claro en el Evangelio, cuando Jesús dice, y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y Jesús también claramente habla de cuerpo y alma. Y dice que hay los que pueden, pues están los perseguidores que podrán matar vuestro cuerpo, pero no pueden matar vuestra alma. Bien, pero Jesús, aparte de eso, también habla de la resurrección final. Y yo os resucitaré en el último día. Lo específico, pues, de la salvación en Cristo es esa doble dimensión espiritual y carnal del hombre. Y que no le tengamos miedo a la palabra carnal, porque el hombre es espiritual y es carnal. Carnal no en el sentido de pecaminoso, sino en el sentido de corpóreo, de concreto, ¿sí? Porque Jesús le dijo a Tomás, trae tus manos y mira mi cuerpo y mira mi costado, porque es que verdaderamente el hombre tiene una dimensión corporal de la cual Dios no se avergüenza, porque también nuestro cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios, no solo nuestra alma. También Dios, cuando creó al hombre y le moldeó del barro de la tierra, estaba en él plasmando sus huellas dactilares. También la salvación, por lo tanto, llega hasta al último rincón, ¿no?, de nuestra condición corporal. Bien, tenemos ya pasado nuestro tiempo. Pedimos disculpas a los oyentes que no hayan podido entrar, pero esperamos poderlo hacer también a partir de mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabados